la única manera de entender al Espíritu Santo es abrir el nuestro y que el Espíritu Santo sea el que nos hace entender. La Biblia empieza así: en el principio todo era caos y oscuridad, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. La primera persona de la que nosotros tenemos idea en la Biblia, de las tres personas de la Santísima Trinidad, es el Espíritu Santo. La relación entre Dios y el ser humano se hace distinta en toda la creación por una acción que hizo Dios. Dice que cuando formó al ser humano de la tierra, del barro, sopló sobre él y le infundió el espíritu de la vida. Es bonito compararlo con el día de la resurrección, porque cuando Dios creó al ser humano, era tierra, era barro, no estaba vivo, y el soplo de Dios, el aliento de Dios, es el que le da la vida. Cuando Jesús resucitó, estábamos muertos. Estábamos muertos porque por el pecado nosotros nos apartamos de Dios, nos separamos de Dios, y Dios, que es la fuente de la vida, dejó de ser la fuente de nuestra existencia, y por eso vivíamos muertos. Y por eso el Señor hace el mismo símbolo del Génesis: sopla sobre sus apóstoles y les da el Espíritu Santo. Y esa es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo estamos muertos. Sin el Espíritu Santo la iglesia no existe. Los apóstoles solo fueron capaces de tener una fuerza que de hecho ni era de ellos, unas capacidades que ni eran de ellos, como el de poder hablar en lenguas. Y aquí hoy la primera lectura nos habla de la cantidad de personas de diferentes naciones y de diferentes lenguas que había, y que estaban escuchando a los apóstoles y les oían hablar en sus propias lenguas. Pero los apóstoles, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, eran personas iletradas. ¿Cómo logran hacer eso? Pues con la acción del Espíritu Santo. Y solo cuando viene el Espíritu Santo, los apóstoles tienen la fuerza para predicar. Si no hubiera venido el Espíritu Santo, aunque los apóstoles ya tenían toda la experiencia del encuentro con Jesús, no hubieran sido capaces, no hubieran podido perder el miedo para predicar. Y el Señor aparece a sus discípulos, muestra las señales de la salvación, sus manos, las señales de los clavos, sus heridas. Les dice: la paz esté con ustedes, y les da una tarea: como el Padre me envió, así también los envío yo. Y esa tarea es la tarea que Dios nos da a todos. No hay una sola persona que haya venido a este mundo por error. Todos los que estamos aquí tenemos una misión, y hay que descubrirla, hay que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Muchos ya lo descubrieron, y lo descubrieron en la vida matrimonial. Dios les dio esa misión. Tienen que trabajar en esa misión y tienen que esforzarse y luchar para sacar adelante esa misión. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, es imposible cumplir esa misión. Por eso es necesario que antes de celebrar el sacramento del matrimonio, tengamos que recibir el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. No son papeles, no son documentos, son acciones de Dios en nosotros, para que con la fuerza del Espíritu Santo podamos cumplir la misión que el Señor nos encomienda. Pero es el Espíritu Santo el que nos da esa posibilidad. Es el Espíritu Santo el que nos permite cumplir esa misión. En Pentecostés, la fuerza del Espíritu Santo viene para que el ser humano pueda declarar y decir todo lo que tiene que decir sin miedo. Ahí es cuando el Espíritu Santo da la fuerza para que podamos predicar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la fuerza del Espíritu Santo? Porque en cierto modo parecemos embudos.
venimos, recogemos, tomamos para nosotros y como que ya no lo sentimos que pueda ser para otro. Lo recibí, me beneficié y me voy. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a recibir, beneficiarnos y entregar, dar. Porque esa es la misión, dice el Señor, como el Padre me envió, así los envío yo. No es solo recibir, no solo es cambiar mi vida, transformar mi vida, sino que eso conlleva a que yo, incluso con mi testimonio, pero también con mis palabras y con la fuerza del Espíritu Santo, puedo hacer que otros cambien su vida. Y ese es el dinamismo de la iglesia. Así es que la iglesia empezó y así es que la iglesia tiene que seguir. Cuando empezó la iglesia era un puñado de personas que con la fuerza del Espíritu Santo en sus primeras predicaciones se habla de conversiones de 3,000, de 5,000 personas. Ahora en la iglesia tenemos millones de personas, pero ¿qué pasa con esos millones de personas que no logran convertir ni siquiera las 3, 4 personas que hay dentro de su familia? ¿Qué pasa con el católico que no tiene la fuerza de predicarle ni siquiera a sus propios hijos? ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando empezamos nuestras clases de catequesis para los niños, descubrimos que están absolutamente vacíos de oraciones, vacíos de conocimiento de Dios, y que llevan viviendo en una familia católica 8, 9, 10, 12, 14, 16 años? ¿Qué pasa con el católico que no tiene la fuerza del Espíritu Santo ni siquiera para evangelizar dentro de su propia familia? Y los apóstoles evangelizaban a miles de personas. Hoy más que nunca necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos sentirnos llamados. Necesitamos sentirnos apóstoles, misioneros. No es solo que nos digan y que nos enseñen cómo hacer las cosas, porque llevamos años y años recibiendo esa información. Nos están diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Ahora es el tiempo en el que el buen católico, el buen cristiano empieza a hablar, empieza a predicar y con fuerza, no con miedo, no con el qué dirán, sino con la fuerza que viene del Espíritu Santo.